Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2, Legiones Invasoras, 2, parte 1, por cierto, Su Alteza Shiori sin duda hizo un movimiento audaz. Akigase Rikka ofreció su opinión sincera. Era mediados de octubre, en un soleado viernes por la tarde. Rikka estaba de visita en el ayuntamiento de Suruga, situado aproximadamente a 10 minutos a pie de la estación de Suruga. Este edificio de más de 70 años y con baldosas de vidrio color rojo se había construido al lado del sitio histórico del castillo Sumpu donde Ieyasu Tokugawa una vez vivió. Rikka había llegado a la oficina del alcalde en el elegante ayuntamiento, en otras palabras, la sala de la autoridad más alta en la ciudad. A pesar de que se trataba de un programa local, pensar que una princesa de la familia imperial se atrevería a hacer una aparición pública en la televisión. Rikka sonrió. A ella no le gusta el estilo de la princesa audaz. Esos comentarios fueron hechos por el alcalde, un hombre digno de 60 años. Vestido con traje tradicional japonés de Aori y Hakeme. Por otro lado, Akigase. Rikka tenía solo 16 años. Su precioso pelo negro alcanzaba su cintura, ella era una doncella con una cara bonita y digna. Sin embargo, sus labios formaban una sonrisa desconfiada. Su atuendo era también diferente al de las estudiantes de preparatoria en la ciudad. Su uniforme militar negro solo era usado por los oficiales de alto rango en el ejército imperial e incluso tenía una espada japonesa en su cintura. Por cierto, su excelente figura era visible incluso bajo el uniforme militar. Su abundante pecho se abultaba generosamente mientras que las curvas redondeadas de sus caderas indicaban también una voluptuosidad apropiada. Vio la entrevista. A pesar de que Rikka podría ser lo suficientemente joven como para ser su nieta, el alcalde habló con una reverencia inusual en su tono. Uno no lo culparía. Rikka ostentaba de dos posiciones. En primer lugar, ella era la hija mayor del gobernador general Kaid que gobernó sobre las 3 prefecturas de Aichi, Shizuoka y Yamanashi. En segundo lugar, ella era una chevalier del ejército provincial Kaid. Cualquiera de estas posiciones se ubicaría por encima de la de un alcalde o un gobernador de prefectura. Frente a la persona que estaba a cargo de la administración de Suruga en nombre de su padre, Rikka respondió, sí, lo vi. Su Alteza es, sin duda refrescante en su manera de hacer las cosas. Simplemente estoy contenta como parte de las 12 casas al servicio de la familia imperial. Además, esto es tan emocionante. Si las damas de honor de la emperatriz averiguasen sobre el programa de televisión, estoy segura que esto no tendría fin. Imaginando esa vista, Rikka rió de nuevo. Si Su Alteza Shiori no es simplemente una princesa obediente. Entonces, parece que una audiencia con ella no será una reunión aburrida o una pérdida de tiempo. Sin duda, es digno de celebración. Akigase-sama. El alcalde anciano sonrió incómodo y con mucho tacto le advirtió a Rikka. Viendo que era una miembro de una de las 12 casas y también la princesa chevalier de Akigase, era muy raro que alguien se atreviese a hacerle sugerencias a ella. La mayoría de la gente tendía a adularla. Agradecida por las buenas intenciones del alcalde, Rikka sonrió irónicamente y se tragó el resto de sus palabras irreverentes. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y desde que Japón aceptó la protección de Lord Tenryu, las islas de Japón se habían dividido en 12 provincias, cada una gobernada por un gobernador general hereditario. Declarado sin rodeos, había regresado al sistema de clanes feudales de la época Edo. Los 12 gobernadores regionales tenían su respectivo ejército y chevaliers, dando así origen al nombre de los 12 feudos. El feudo de Hokkaido. El feudo de SH. El feudo de Hekeriku. El feudo de Kanto. El feudo de Tsand. El feudo de Kaid. El feudo de Kinai. El feudo de Osaka. El feudo de Chugouku. El feudo de Shikoku. El feudo de Kyushu. El feudo de Okinawa. Rikka era la hija mayor de la familia Akigase que gobernaba sobre Kaid. Por lo que recuerdo, mañana es cuando visitará a la princesa, es correcto. De hecho, me gustaría hacer un viaje a la fortaleza tutelar si el tiempo lo permite, con el fin de cumplir con Sakuya.
Su condición no ha sido la mejor en los últimos meses. Parece que obtener su favor podría ser incluso más duro que el de la princesa. Después de la amable conversación, Rika puso una expresión seria y dijo, sin embargo, primero debo hablar con ese hombre hoy. ¿Se refiere a Cabasoe Dono? El castellán de la fortaleza Suruga, o mejor dicho, el antiguo castellán. Es una pena que se dedique a este tipo de relaciones clandestinas, comentó el alcalde dolorosamente. Rika se encogió de hombros y dijo, era un hombre avaro, para empezar, por lo que tomar sobornos no es de extrañar en absoluto. Lo que es realmente problemático es el hecho de que se puso en contacto con agentes del Imperio Británico. El chevalier que sirve como el castellán de la fortaleza tutelar de Suruga había sido detenido por la policía militar hace 2 días debido a acusaciones de corrupción. Según se informa, había aceptado sobornos de alguien en el negocio de la construcción que busca ganancias ilícitas. Fue durante la investigación de este caso que se descubrió su segundo crimen. Y pensar que la facción de Gran Bretaña ha aparecido en nuestra Caid, e incluso un chevalier también, el alcalde suspiró con desaliento. El Imperio Romano de Oriente y Japón habían entrado en una alianza durante más de 10 años. Pero en los últimos años, cada vez más los políticos, sobre todo en el oeste de Japón, abogaban por una alianza con la otra gran potencia que participaba en Asia, con el fin de limpiar a Japón de la influencia de Roma. Esta era la llamada facción de Gran Bretaña, que tenía muchos adeptos en los feudos de Kyushu, Shikoku y de Choku. Los feudos en el oeste habían establecido lazos íntimos con Inglaterra desde la época Bakumatsu durante la Alianza Sach, pero lo mismo no se puede decir de Caid, dijo Rika con un movimiento de cabeza. Este no es solo el lugar donde nació y se crió el señor Tokugawa Ieyasu, sino también su base de operaciones a largo plazo, así como donde se retiró después de cesar en el Shogun. En honor a la herencia de Tokugawa, debemos mantener la fidelidad absoluta a la familia imperial y demostrar nuestra valía inflexible como una familia samurái. Después de expresar sus principios como una descendiente de samuráis, Rika sonrió irónicamente. Lamentablemente, en quien la familia imperial confía en la actualidad no somos nosotros, sino el poderoso Imperio Romano. Akigase-sama. Oh, mis disculpas. Es hora de que me vaya a ver a Kabasoe-sama. El alcalde advirtió a Rika de nuevo y ella se marchó a toda prisa. Rika era una chevalier, que dependía directamente del gobernador general de Caid y normalmente sirve en Nagoya. Ella había llegado a la ciudad de Suruga para encontrarse con el sospechoso en nombre de su padre. Después de eso, tenía programada tener una audiencia con la princesa de los rumores, Fujinomi Yashiori. Parte 2. Después de la escuela, Masatsugu dejó Rinzai con Hatsun inmediatamente. Montado en un camión militar que vino a recogerlos, se dirigieron a la fortaleza tutelar de Suruga. El vehículo se dirigió a la región montañosa formada por 2 colinas adyacentes. En la cima del monte Udo en el lado norte se encontraba una meseta ligeramente inclinada conocida como Nyondaira. Construida sobre esta tierra militar y desierto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista se encontraba una fortaleza, algo que podría ser descrito como un moderno castillo. El camión finalmente se detuvo al subir la montaña y llegó a la fortaleza Suruga. Así que este es el lugar, murmuró Masatsugu para sí mismo. La fortaleza tutelar Suruga ocupaba aproximadamente 5 veces el área del domo del estadio de Tokio en la capital imperial. Los muros que rodeaban esta fortificación tenían aproximadamente 7 metros de altura. Desde una vista aérea, las paredes formaban una estrella de 5 puntas, la misma forma que la famosa fortaleza de Hekedati que lleva el nombre de Fortaleza Gorikaku. De hecho, las murallas eran completamente inútiles en combate contra las legiones voladoras. La explicación más convincente sería: la construcción de una fortaleza con una magnífica forma de estrella podría servir para presumir de poder militar. Vamos, Oni-sama. Al salir del camión militar, Hatsun apresuró a Masatsugu. Ella todavía vestía como una estudiante al estilo del manga Aikara-san. Masatsugu llevaba un uniforme masculino con cuello duro de Rinzai. El ejército imperial y los ejércitos provinciales dirigidos por las 12 casas utilizaban todos uniformes militares de cuello duro, negros que no eran muy diferentes de los uniformes de la escuela secundaria. En consecuencia, no se veía demasiado fuera de lugar rodeado de soldados aquí a pesar de ser un estudiante. Por el contrario, Hatsun era bastante notoria en su kimono meisen, hakeme y botas. Ambos estudiantes caminaron por un tiempo y llegaron a una puerta lateral en la pared. Masatsugu presenció un sorprendente espectáculo. De pie a ambos lados de la puerta había 2 gigantes azules. Tenían 8 metros de altura y estaban equipados con una armadura azul y uniformes militares.
Cada uno de ellos tenía una máscara blanca en su cara que parecía de porcelana. Su cuerpo compacto parecía bastante ágil con una excelente figura. Los dos gigantes estaban equipados con fusiles de bayoneta. Estas eran armas que consistían de un rifle militar equipado con una cuchilla de apuñalamiento, por lo tanto, ofrecían una funcionalidad tanto como arma y una lanza. Los dos gigantes estaban de pie presentando sus armas en posición vertical. De repente voltearon sus cuellos, apuntando sus rostros y miradas ligeramente hacia abajo. Desde detrás de sus máscaras los ojos podían verse por los agujeros, mirando severamente a Masatsugu y Hatsun que se aproximaban. Esto significaba que estaban vivos, permaneciendo activamente alertas de su entorno como guardianes de la puerta. Así que estas son las legiones de Japón. Del tipo conocido como Kamui, ¿verdad? Hoy era la primera vez de Masatsugu viendo legiones en acción. La altura de 175 centímetros de Masatsugu era más o menos la distancia desde el pie de un gigante hasta su rodilla. Estaba profundamente impresionado por el cuerpo azul ante el de casi 8 metros de altura. Eso es correcto. El castellán probablemente los ha posicionado aquí. Las personas que generalmente gustan demostrar o mantener las apariencias, suelen hacer este tipo de cosas. Guardar las apariencias. Piensa en ello. Reclutas inexpertos y visitantes, todos ellos reaccionarían igual que usted, Oni-sama. Masatsugu entendió la lección de sentido común que Hatsun le estaba impartiendo a él. En el mundo moderno, las legiones eran tanto las armas de apoyo principal como las armas decisivas. Uno podría concluir fácilmente a partir de un momento de reflexión que el uso de estos para proteger una puerta sería una absoluta pérdida. Sin embargo, definitivamente se veía bastante impresionante. Hatsun parecía acostumbrada a ello ya. No se podía esperar menos de una chica que había sido aprendiz en el Palacio Imperial. Estas legiones solo siguen órdenes del castellán. Estrictamente hablando, sí. Sin embargo, si el chevalier que sirve como castellán lleva a cabo una ceremonia para delegar su comando para genios y maestros noéticos, estos también pueden dar órdenes simples. También había un soldado humano junto a la puerta lateral como un guardia. Hatsun presentó su documento de autorización y tuvo una alegre conversación con él. Mientras tanto, Masatsugu dirigía su vista hacia los enormes cuerpos de las dos legiones. Las armaduras azules de estos Kamui estaban impecablemente limpias, brillando bajo la luz del sol. Ellos no solo eran magníficos en apariencia, también despedían un ambiente inspirador de soldados veteranos. De hecho, cada legión no solo era alto e imponente, sino también un maestro de artes marciales y puntería. Con un tiro del gatillo, fácilmente podrían atacar y matar a objetivos a varios kilómetros de distancia. Si Techibane Masatsugu fuese un soldado enemigo atacando la fortaleza tutelar, probablemente habría sido inmediatamente eliminado en un segundo. En ese momento, una extraña idea surgió en la mente de Masatsugu. Inexplicablemente, Masatsugu dudaba si sería en realidad inmediatamente eliminado. Las legiones Kamui delante de él eran sin duda de gran alcance, pero por extraño que parezca, no creía que fuese a perder. Sin ningún motivo, Masatsugu creía eso. Si fuese necesario, debería tener la capacidad necesaria para derrotar a estos soldados gigantes. ¿Qué es lo que estaba pasando? Mientras Masatsugu lidiaba con sus pensamientos desconcertantes, Hatsun le dijo, por aquí, Oni-sama. Ok. Al pasar por la puerta lateral, ambos entraron en la fortaleza de Suruga. Los ambientes dentro de las paredes eran enormes. El suelo era una gran extensión de césped verde, por lo que Masatsugu sintió que estaba de visita en un campo de golf. Sin embargo, sorprendentemente había pocos edificios. Masatsugu recordó una de las explicaciones que había oído. Dado que batallas entre las legiones podrían tener lugar dentro de las fortalezas tutelares, las instalaciones importantes eran en su mayoría construidas bajo tierra para minimizar las bajas. De las estructuras por encima del suelo, no había nada más sorprendente que la torre central. Era una torre construida con ladrillos rojos, aproximadamente 40 metros de altura. Había un reloj redondo gigante en la parte superior, los restos de una torre del reloj, incorrecto. ¿No es eso a lo que se le llama una rueda Feng Shui? El objeto en la parte superior de la torre no era un reloj gigante. Un imán estaba instalado en el centro, rodeado por varios círculos concéntricos. Usando finas líneas se dividió cada anillo en secciones de áreas iguales, lo que resulta en una rueda llena de caracteres, símbolos y términos, tales como la serie Bagua de Qian, Diyuai, Li, Chen, Sun, Kan, Gen, Kan, las raíces celestiales de Jia, Ji, Bin, Ding, Gu, Ji, Gengxin y las ramas terrestres de Xiai, Chou, Jin, Mao, Chen, Si, Wu, Wei, Sen, Yu, Su, Hai. No sé los detalles, pero al parecer las fortalezas tutelares son un santuario donde los espíritus y la noesis se pueden reunir fácilmente además de funcionar como una base militar. Es por eso que instalaron algo de este estilo. Definitivamente es bastante difícil de entender.
En cuanto a la torre con la rueda de Feng Shui, ambos continuaron. Por cierto, Hatsun, es hora de que digas por qué la princesa me convocó aquí. No tengo la menor idea. No, Oni-sama, usted lo sabrá cuando vea a la princesa. Además, ¿por qué tener una audiencia en una instalación militar? Finalmente, Masatsugu fue llevado a un determinado edificio. Un edificio con un piso construido de acero, probablemente, donde la sección de contabilidad y los servicios administrativos trabajaban. El personal militar que caminaba junto a ellos en el pasillo se parecían más a funcionarios de gobierno que soldados. Llegaron a lo que parecía ser una sala de recepción. Había un sofá de cuero y una silla de escritorio en una oficina de negocios con clase que presumiblemente era utilizada por los militares normalmente. Una muchacha hermosa con el cabello rubio platino estaba sentada allí. Fujino Miyashiro, la princesa de Japón imperial. Vestida con un uniforme femenino de Rinzai, la princesa recibió a Masatsugu con una sonrisa. Gracias por la molestia de venir hasta aquí. He oído mucho acerca de usted de Hatsun y del anciano Techibane. Mis familiares me mencionaron a propósito. Masatsugu accidentalmente respondió a esta sorprendente noticia, pero se arrepintió enormemente. Era importante adherirse a la etiqueta al conversar con la nobleza y la forma correcta sería hablar a través de la dama de honor, Hatsun. Aunque Masatsugu estaba molesto por su desliz, Shiori respondió inmediatamente, ¿no lo sabía? El clan Techibane de Suruga ha servido a la casa Fujinomiya desde la generación de mi madre. Es la primera vez que lo escucho. Sus miradas se encontraron. Shiori le devolvió la mirada a Masatsugu con una sonrisa suave. Su brillante cabello rubio platino era, sin duda, del mismo color que el Lord Tenryu como se ve en la televisión. Puedo preguntar por qué quería reunirse conmigo en una base militar. No es una cuestión adecuada para discutirse dentro de la ciudad. Por favor, permíteme explicarlo más adelante. Shiori respondió con gracia, cogió una campana y la agitó suavemente. Una soldado llegó desde el pasillo y entró por la puerta. Ella estaba empujando un carro que llevaba todo tipo de insumos para el té. La princesa aparentemente había invitado a Masatsugu a tomar el té. De pie al lado, Hatsun hizo un gesto para que Masatsugu se siente en el sofá. Oni-sama, por favor, toma asiento. Masatsugu vaciló un momento, preguntándose si debería declinar, luego se encogió de hombros. Después de pensarlo, Masatsugu simplemente se sentó. Llegados a este punto, no había ninguna razón para tratar de ser formal. Después de haber decidido eso, Masatsugu se sentó frente a la princesa que estaba detrás del escritorio. Delante de Masatsugu estaba una mesa de vidrio pequeña. La soldado joven dejó la taza de té allí y sirvió el té negro. Luego se acercó a la mesa de la princesa y del mismo modo sirvió una taza de té. En ese preciso instante, Masatsugu fue golpeado por un sentido de disonancia. Incluso si él fuese el invitado, ¿sería lógico el servir al estudiante de preparatoria antes que a la princesa? En consecuencia, Masatsugu fue capaz de reaccionar a la situación que se le presentó ante él inmediatamente sin previo aviso. La taza de té que la soldado había colocado en el escritorio. Shiori la recogió y la tiró con fuerza. Su objetivo era Techibane Masatsugu, sentado en el sofá a pocos metros de distancia. Ampliando sus ojos, Masatsugu vio que la taza de té, sin duda, estaba dirigida a su rostro. Sin embargo, el cuerpo de Masatsugu reaccionó de forma automática como de costumbre. Su cabeza se inclinó hacia un lado por 10 centímetros, esquivando la copa rápidamente. La taza de té pasó a través de donde su rostro había estado hace unos momentos. La copa se lanzó con tal fuerza que pasó el sofá y cayó sobre la alfombra que antes Masatsugu había visto. Su cuerpo se movió de forma automática al instante en que sintió el peligro detrás de él. De hecho, alguien había dado la vuelta en secreto a espaldas de Masatsugu para atacarlo con una espada de madera. La cabeza de Masatsugu hubiese reventado si hubiera esquivado un segundo después. Con movimientos fluidos, Masatsugu se puso de pie con rapidez. Se volteó hacia el asaltante detrás del sofá y vio claramente su identidad. «¿Eres tú, Hatsun?» Impresionante como siempre, Oni-sama. Empuñando una espada de madera, Hatsun estaba de pie detrás del sofá. 16 años de edad, Techibane Hatsun era una chica con una estructura delgada. Actualmente, ella exudaba el aura de un maestro consumado. Manteniendo una postura Seigan de nivel medio, tenía la punta de la espada de madera apuntando directamente a la cara de Masatsugu. Con un brillante trabajo de pies, Hatsun al instante se acercó a él. Atacando desde el frente, ella giró la espada de madera con un fuerte sonido al cortar el viento. Masatsugu apresuradamente se movió a la derecha y esquivó el corte con agilidad. «Aquí voy otra vez». Hatsun ejecutó un feroz empuje a la cara de Masatsugu. Masatsugu inclinó la cabeza para evadir, pero un segundo ataque fue dirigido de inmediato a su garganta. Masatsugu dio un gran salto hacia atrás, alejándose de su prima lejana espadachín.
Hatsune aprovechó la oportunidad de dar un gran paso hacia adelante y lanzó un ataque diagonal hacia abajo. Masatsugu lo evitó con destreza. Perdiendo su objetivo, la espada de madera procedió con un ataque diagonal hacia arriba en una combinación fluida. La espada de Hatsune fue aguda y rápida como el viento. La espada de madera utilizada por Hatsune era muy corta, comparable a una kodachi en longitud. Usar una espada de gran tamaño como en los dramas históricos podría causar fácilmente daños en el techo o las paredes. Por lo tanto, Hatsune había elegido el kodachi práctico y conveniente. Impresionado con tal atención impecable al detalle que no se esperaría de una chica, Masatsugu hizo todo lo posible para sobrevivir a estos ataques. Además, la mujer soldado que estaba sirviendo el té ya se había ido. Parecía como si supiera de antemano que esto iba a suceder. Mientras tanto, Hatsune entró en otra posición de nivel medio y se rió con fuerza. Fufufufu, no puede ganar si todo lo que hace es correr, Oni-sama. El propósito de esta farsa es poner a prueba mis habilidades. De hecho, el jefe del clan Tachibane ha decidido seleccionar a partir de la generación más joven 2 guardaespaldas para la princesa. Oni-sama ha sido elegido. ¿Por qué yo? Oni-sama, los únicos jóvenes en nuestro clan somos tú y yo. Masatsugu aceptó esta razón clara y sencilla. Pensándolo detenidamente, todos los familiares que había conocido durante los últimos 2 años eran todos adultos mayores de 40. Por cierto, realmente no tenía idea de que fueras así de sorprendente. El clan Tachibane se enorgullece de su fuerza y valor. He entrenado artes marciales desde la infancia, problemas como estos son considerados como parte de la formación de un guerrero, por lo que este nivel de habilidad es de esperar. Escuchando tu confesión, estoy un tanto curioso acerca de la gravedad de los problemas en los que te has metido. ¿Has tenido suficiente calentamiento? De acuerdo, vamos a empezar de verdad. Vamos a decidir quién es el más fuerte de los jóvenes Tachibanes. Masatsugu se sentía bastante incómodo al ver a su adorable prima presionándolo. Ahora me pones en un dilema. Realmente no quiero hacerte daño. Ah, esa es una preciosa línea, Oni-sama. Se siente como si un rival siniestro estuviese a punto de liberar su poder, es una gran sensación. Ataca con este tipo de espíritu. No me importaría hacer lo que desees. Pero como he dicho antes, no tengo ningún recuerdo de mi pasado. La actitud de Hatsune era impertinente pero sus habilidades eran verdaderamente algo serio. Masatsugu habló con seriedad, es cierto que utilizo las artes marciales cuando me encuentro en peligro. Supongo que debo haber entrenado en artes marciales en mi juventud, por lo que está instalada en mi cuerpo. Pero, aparentemente Tachibane Masatsugu había aprendido combate sin armas y el manejo de la espada desde la infancia. Al menos, esto era lo que sus parientes le habían dicho. Sin embargo, durante los últimos 2 años desde que perdió su memoria, no había practicado en absoluto. Increíblemente, él no sentía ninguna necesidad de practicar. Por lo tanto, no podía recordar nada de lo que podría considerarse un movimiento o una habilidad en el manejo de la espada o el combate sin armas. Podía manejarse a sí mismo si era solo resistir los ataques del oponente, sin embargo. Cuando ataco, tiende a ser un poco peligroso. Te estás volviendo más y más sorprendente, Oni-sama. Lo que dices suena muy parecido a, fuera de mi vista a menos que quieran morir, punto. Los ojos de Hatsune estaban emocionados por alguna razón. Masatsugu asintió y dijo, sí, más específicamente, voy a arrebatarte esa tetera de allá para quemarte con el agua hirviendo, entonces me montaré encima tuyo y te golpearé el rostro. Ese es mi estilo de combate, supongo. ¿Eh? En serio. Las artes marciales que aprendí antes parecen ser un estilo muy centrado en el combate del mundo real. Cada golpe es brutal y sin ningún freno. Si hay botellas de cerveza cerca, las tomaré para golpear personas. Cuando un oponente intenta mirarme hacia abajo, de repente lo golpearé en el rostro, dejándolo fuera directamente. Antes, cuando entraron por primera vez a la preparatoria, Masatsugu y Taser se habían encontrado accidentalmente en el bajo mundo nocturno. Por desgracia, se encontraron con 7 u 8 sujetos y fueron llevados a un callejón abandonado. Ahí fue cuando Masatsugu demostró qué tan sucio luchador podía ser. Después de eso, Masatsugu se metió en problemas similares un par de veces. No deberías luchar con más honor al igual que en un manga shounen. Estoy de acuerdo, pero en realidad no tienes ninguna autoridad moral para decir eso cuando me emboscas con una espada de madera. Por el contrario, todos los hombres de nuestro clan Tachibane están magníficamente calificados. Ellos nunca se sentirían molestos por un pequeño truco de este tipo. ¿No estás vivo y coleando en este momento? Además, yo no tenía elección. Hatsune sonrió con un aire de culpabilidad mientras hablaba. Después de una discusión con la princesa, decidí que esto sería más emocionante, ¿sabes? La princesa lo consintió también, así que... La princesa autorizó esta farsa. Masatsugu frunció el ceño debido a la inesperada revelación.
Sin embargo, pensándolo un momento, recordó que la princesa Shiori fue precisamente la primera persona en hacer un movimiento. Por otra parte, ella había atacado con todas sus fuerzas. Masatsugu le echó una mirada a la problemática persona en cuestión. Técnicamente, esto es una prueba de aptitud para la guardia. La bella princesa sonrió con ternura hacia Masatsugu. Su sonrisa digna transmite elegancia que era la comidilla de la ciudad en todo Suruga. Una prueba fácil no tendría sentido. Por lo tanto, decidimos dar un paso más. Evidentemente, la princesa no estaba cercana a ser obediente como su aspecto sugería. Este era el primer atisbo de Masatsugu al verdadero ser de Fujinomiya Shiori. Ella era la princesa noble, la belleza inteligente y elegante, sin embargo, oculto dentro de ella, había todo tipo de aspectos secretos. Shiori continuó hablando al pensativo Masatsugu, dicho esto, esta prueba ha durado suficiente. Tachibana-sama, estás calificado para servir como mi guardaespaldas. El último requisito es su consentimiento. Ya veo. Debido a que se le dio el derecho a decidir, Masatsugu estuvo de acuerdo fácilmente. Dado que servir a su alteza es el trabajo de mi clan, no tengo objeciones. Masatsugu no sentía ninguna lealtad a la familia imperial, sino que estaba en deuda con su clan. Por otra parte, tener algunos talentos para ayudar a Hatsun en su trabajo no debería ser un problema. Al igual que tomó su decisión, una cierta noción pasó por su cabeza. Tal vez esta era una excelente oportunidad para resolver un problema determinado también. Masatsugu decidido que tenía que revisar el asunto adecuadamente, pero, por desgracia, no tenía el lujo del tiempo en este momento. Inesperadamente, una sirena sonó en el lugar para indicar una emergencia. Parte 3. La sirena sonó repentinamente en toda la fortaleza tutelar de Suruga. Fujinomiya Shiori fue inmediatamente a la sala de recepción y salió del edificio. Tomando a Techibane Hatsun y su nuevo subordinado, Techibane Masatsugu, se abrió camino. ¿Dónde vamos, princesa? Al lugar encargado de proteger la nación. Es el lugar donde se reúne información. Vamos a ir allí para saber exactamente lo que pasó, respondió Shiori a Hatsun que la seguía detrás. Pero van a estar dispuestos a recibir foráneos como nosotros. No se preocupen. Estas cuestiones son fáciles de resolver con mis influencias. No, yo resolveré este problema. Como era de esperarse de la princesa. Una sonrisa alegre se combinó con las líneas de un villano, es absolutamente encantadora. Las palabras y el comportamiento de Shiori no parecían como el de una princesa protegida. Ya acostumbrada a ello, Hatsun bromeaba para amenizar el estado de ánimo. Mientras seguía a Shiori diligentemente. Por el contrario, Techibane Masatsugu la seguía al último, al parecer no tan inmutado. La repentina demostración de iniciativa de parte de Shiori no generó dudas por mucho tiempo. Nadie sabía si era porque tenía una personalidad tranquila o simplemente hacía las cosas a su propio ritmo. O tal vez ambos. La escena anterior había demostrado que no era una persona ordinaria, pero eso no era suficiente. Él debía despertar uno de los más grandes héroes en la historia de todos los tiempos. Esta era también la intención de Shiori al convocarlo en una fortaleza. Dejarlo respirar aire relacionado con el campo de batalla. Tal vez le ofrecería algún tipo de estimulación, provocando así un nuevo cambio dentro de Techibane Masatsugu. Shiori había hecho esto con tales esperanzas. En cualquier caso, Shiori los condujo rápidamente y llegaron al corazón de la fortaleza tutelar después de 5 minutos. Esta era la torre de ladrillo rojo de pie en el centro del local, encargada de proteger la nación. Una torre de aproximadamente 40 metros de altura, con una rueda Feng Shui gigantesca instalada en la parte superior. Las instalaciones en sí habían sido construidas hace unas décadas y eran bastante viejas en el estilo. Shiori entró en el vestíbulo de la planta baja con valentía. Las múltiples entradas estaban abiertas, proporcionando libre acceso a la planta baja. Había 14 o 15 soldados del ejército provincial Kaid en el pasillo. Al darse cuenta de la princesa rubia platino, la mitad de los soldados saludó y lanzó miradas de sorpresa uno tras otro. Shiori originalmente pensaba preguntar por uno de los oficiales, pero luego se le ocurrió que debería ser alguien de mayor rango en la escena. Chevalier Kebemoutou, ¿puedo darle problemas un momento? Ciertamente, princesa, estoy a su servicio. El anciano Chevalier sirviendo como castellán temporal estaba rodeado por varios de sus subordinados. Estos subordinados dieron un paso atrás para proporcionar un camino para Shiori tan pronto como la vieron acercándose, lo que le permitió a su grupo llegar al hombre en uniforme negro de oficial. ¿Qué causó? ¿Causó las alarmas anteriores? Por favor, explíquemelo tanto como sea posible. Piratas, aparentemente. Los dragones de la bahía de Suruga están actualmente lidiando con ellos. En otras palabras, barcos armados se acercan a la ciudad de Suruga. No hay informes confirmados de barcos todavía, pero es muy probable.
Shiori ya se había puesto en contacto con el anciano unas horas antes de pedir prestada una habitación en la fortaleza. Como parte de la clase privilegiada, los Chevaliers a menudo eran hombres obstinados y arrogantes en su edad avanzada. Sin embargo, el viejo Kememoutou era un hombre de buen carácter a su edad. El tono del hombre de edad avanzada fue cordial, probablemente en un intento de tranquilizar a la princesa Shiori. Tenga por seguro. Yo no creo que esto se convierta en un incidente mayor. No dude en volver con seguridad a la ciudad, princesa. 3 días antes, la fortaleza Suruga había perdido al oficial que servía como su castellán. El castellán anterior había sido detenido por cargos de corrupción y en la actualidad estaba detenido en el cuartel de la policía militar en el campo. Quien tomó sus funciones fue el Chevalier Kememoutou, que se había retirado hacía 7 años y algo más. A menos que hubiera una escasez de personal, el castellán de una fortaleza tutelar debe ser un chevalier. Debido a esta regla no escrita, un hombre de edad retirado tuvo que asumir el papel por el momento. Piratas, podrían ser. Shiori murmuró para sí misma. Hace 10 años, cuando el Japón imperial se convirtió en aliado tributario de la Roma del Este. Algunos soldados habían desertado del ejército, determinados a oponerse a Roma hasta el final. También hubo radicales que lanzaron ataques terroristas, reuniéndose para impulsar el avance del desprendimiento de Roma fuera de Japón. Estas personas se dedicarían a la piratería, en ocasiones, cuando se enfrentaban a la escasez de fondos. Los barcos piratas de este tipo estaban todos equipados con armas de fuego y munición. Los guardacostas flotantes desplegaron bestias sirvientes dragón en aguas cercanas para detectar el olor de la pólvora lo más pronto posible. Un dragón marino activó la alarma también esta vez. Sin embargo, ¿eran los enemigos realmente piratas? Del mismo modo que Shiori pensaba. Un sonido se hizo eco de las campanas en el aire. El poder místico que producía este sonido no era muy bueno. Shiori fue testigo de un zorro blanco, más o menos del tamaño de una palma humana, sobre el hombro del viejo Kememoutou. Este era un Pipe Fox 1, una pequeña bestia sirviente utilizada por el ejército imperial. 1. Kuda Kitsune, Kanko Pipe Fox, en inglés, se describe como un zorro del tamaño de una rata que se puede mantener en una tubería. Para evitar escribir una larga descripción de este, aquí una ilustración, N. Se decidió dejar el nombre en inglés por estética y porque en español no es muy conocido este zorro de tubería o zorro de alcantarilla. Ven, no se ve bien, emoticono cara riendo. Oh. El anciano Kememoutou abrió los ojos y el Pipe Fox saltó de su hombro. El Pipe Fox corrió adorablemente a la pared donde había una silla mecedora desocupada. A continuación, después de que corriese debajo de la silla, una chica apareció de la nada en la silla. Vestida como doncella de un santuario, la niña tenía un flequillo que alcanzaba sus cejas negras, pelo hasta los hombros. Muy adorable, la niña se parecía a una muñeca Ichimatsu y parecía tener 8 o 9 años de edad. Sakuya, ¿tienes algo que decirme? El anciano Kememoutou preguntó y la chica llamada Sakuya volteó su cabeza hacia él. La esbelta figura de la chica y el contorno de sus prendas de doncella de santuario eran un poco borrosos. En lugar de un ser humano real, era una imagen proyectada por un espíritu, un medio para sustituir su presencia. Ella era probablemente la genio protegiendo la fortaleza tutelar de Suruga. Invadiendo. Jans. Enemigo, alerta. Sakuya informó la situación de la batalla y transmitió ondas de noéticas. La vista proyectada por las ondas noéticas cubría el techo de la sala de la planta baja de la torre. Era como una pantalla gigante en el cine. La vista aérea mostró la situación sobre el mar. Había 3 cuerpos que flotaban en la superficie del mar, se asemejan a las serpientes de mar de 10 metros de largo. Sin embargo, los cuerpos tenían escamas de oro, lo que significaba que eran los dragones marinos usados por la guardia costera. Todos los 3 fueron asesinados a tiros por el enemigo. La pantalla cambió a una nueva vista. Esta era la superficie del mar a lo lejos, a varios kilómetros de la costa. Había 7 u 8 cabezas subiendo y bajando, nadando hacia la playa mientras flotando en el agua. Sin embargo, estas entidades, humanoides, no eran seres humanos. Con casi 2 metros de altura, sus siluetas se parecían mucho a legiones. Por otra parte, sus cuerpos estaban liberando neblina negra, evitando una visión clara para confirmar su apariencia. En este momento, varias legiones han matado a 3 dragones marinos, y están avanzando hacia la fortaleza tutelar de Suruga. El enemigo ha aplicado el sigiloso camuflaje noético,
el tipo y la afiliación no está identificado. Además, se obtuvo el vídeo a través de técnicas noéticas de un wyvern de la Guardia Costera que había sido testigo de la escena. La imagen de Sakuya se sentó en la mecedora mientras daba su informe. Su voz era muy tranquila y baja, bastante difícil de entender debido a su agitación. Para los oídos de Shiori, sonaba como la parca realizando una visita de mal agüero. Murallas y fosos eran incapaces de detener a las legiones voladoras. Sin embargo, las fortalezas tutelares tenían modernas barreras defensivas que hacían el trabajo en su lugar. Al igual que los Pipe Fox, estas eran espíritus otorgados por Lord Tenrayu y los seres de alto rango. Ifrit, Seiryu. Cuando la imagen de Sakuya pronunció estos nombres, un círculo mágico gigantesco apareció en el cielo. Un círculo de luz azul, de 70 metros de diámetro, se manifestó en el aire sobre la fortaleza tutelar. Había patrones complicados y caracteres sánscritos en su interior. Detrás del círculo mágico, un igualmente gigantesco dragón tomó forma. Más precisamente, era la imagen de un dragón gigante. El cuerpo delgado y serpenteante estaba cubierto de escamas azul zafiro. Este dragón gigante también tenía 2 cuernos y 4 extremidades cortas. La majestuosidad de su sagrada y solemne forma, indudables pertenecía al símbolo oriental del rey, la bestia sagrada conocida como el dragón. El cuerpo translúcido indicaba que era una imagen proyectada. La fortaleza tutelar Suruga no estaba ubicada en una alta elevación, pero al menos se encontraba en el pico de una montaña. Las áreas urbanas circundantes podían ver la imagen de Seiryu también. Las zonas urbanas vecinas de la fortaleza ya estaban haciendo sonar la alarma para proclamar la ley marcial. ¿Legiones de afiliación no identificada están avanzando hacia la fortaleza? ¿Quién exactamente se está haciendo pasar por piratas? El castellán temporal de Suruga, Chevalier Kememouto, murmuró en voz baja. Actualmente, él estaba sobre un wyvern azul volando sobre la fortaleza tutelar. El wyvern era idéntico a un lagarto en apariencia, excepto que unas alas le brotaban de los hombros en lugar de las extremidades anteriores. El wyvern tenía un tamaño de más de 2 veces el de un caballo de pura raza, una bestia de tamaño medio de aproximadamente 4 metros de longitud. Montado en la silla de montar, el Chevalier Kememouto dijo, en el nombre de Suyo, la denominación conferida sobre nosotros guerreros del Japón imperial a montar. Un espejo redondo apareció en la mano derecha del Chevalier de edad avanzada. El espejo redondo liso parecía ser de cobre pulido y era del tamaño de una palma. Este era Suyo, un sello Chevalier para convocar a las legiones imperiales de Japón, la Kamui, así como una insignia gloriosa de valor. Alzándola, mientras que montaba en su wyvern, el anciano liberó una gran cantidad de noesis. La noesis se materializó de inmediato, convirtiéndose en un ejército de legiones voladores. Un total de 27 kamuis, equipados con una armadura y uniformes de color con el famoso azul samurái. Todos armados con fusiles estándar de bayoneta, las legiones siguieron al viejo Kememouto a la batalla. El viejo Chevalier se dio cuenta de que el enemigo se acercaba desde el sur, por la bahía de Suruga. Se acercan. La vista era bastante extensa desde la fortaleza de Suruga ubicada en la meseta. La bahía de Suruga estaba en el sur, Shimizu Harbor estaba en el este, mientras que el noreste ofrecía una magnífica vista de la montaña sagrada, el monte Fuji. A diferencia de las ciudades o lugares comunes, rodeado de montañas, la geografía de aquí era muy diversa. Dentro de esta visión de primera clase, había signos de que el desconocido ejército enemigo estaba al acecho. Había alrededor de 30 figuras humanas que llegaban de la bahía de Suruga, el ejército enemigo escondido detrás de las técnicas de sigilo noéticas. Después de haber sido descubiertos por dragones de mar, habían volado por el aire directamente. Sin organización, las figuras humanas estaban volando en una formación dispersa. El mar y el paisaje urbano de Suruga se tiñeron gradualmente de color rojo por el sol poniente. Era casi el atardecer. Un recuento más cuidadoso dio 34 enemigos. El Chevalier Kememouto tenía 27 kamuis bajo su mando. El enemigo tenía la superioridad numérica, pero los defensores tenían el apoyo de Ifrit, Seiryu. La imagen de un dragón azul gigantesco, con un círculo mágico detrás de su espalda, ocupó el aire sobre la fortaleza tutelar. Al sur, el Chevalier Kememouto llevó 27 kamuis, haciendo una pausa en el aire. Un par de minutos más tarde, los enemigos, figuras humanas, llegaron a la orilla. Solo varios kilómetros se interponían entre ellos en la fortaleza Suruga.
En ese momento, Seiryu hizo un movimiento. Seiryu emitió un sonoro rugido de sus mandíbulas gigantescas. Entonces el cielo se volvió oscuro por la acumulación de nubes de tormenta. Rayos comenzaron a descender desde el cielo. ¡Boom! 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 Las nubes oscuras continuaban liberando rayos sin parar. Seiryu había invocado un decreto meteorológico. Este era un poder espiritual para controlar los fenómenos meteorológicos, otorgado por Lord Tenrayu, la bestia sagrada. Alcanzado por un rayo, una figura humana salió volando. Sin embargo, el gigante envuelto en humo no recibió demasiado daño. Meros rayos no eran suficientes para neutralizar legiones. Este rayo se fue tornando en un continuo bombardeo para impedir el avance del enemigo. Este era el propósito del decreto meteorológico como un arma. En medio del cielo lleno de rayos descendiendo, una solitaria figura humana aulló. Oh. Este era probablemente algún tipo de comando. Las 30 y tantas figuras humanas comenzaron a acelerar, separándose unas de otras. Manteniendo de una formación dispersa, cargaron a toda velocidad. Infaliblemente, el enemigo se precipitó hacia el ejército Kamui dirigido por el Chevalier Kememoutou. El Chevalier Kememoutou fue tomado por sorpresa. En el instante en que aceleraron, el enemigo abandonó su camuflaje. Volando con rapidez y sin miedo al bombardeo de relámpagos, ya no eran un ejército de figuras humanas. Cruzadas. Las cruzadas eran más grandes que los Kamuis. También llevaban una armadura más gruesa. Un refrescante blanco los cubría. Estaban adornados con líneas rojas en varias posiciones. Este aspecto pertenecía a las cruzadas, el pilar de las legiones de las fuerzas imperiales británicas. Así que un caballero británico ha llegado a invadir. Esto era en realidad comprensible. Japón imperial se alió con Roma Oriental. Si alguien se atrevería a atacar una fortaleza tutelar japonesa, el otro imperio, en Asia, era el único candidato lógico. Dicho esto, el Chevalier Kememoutou chasqueó la lengua. La fortaleza tutelar aún no ha implementado una barrera noética. Cierto, Sakuya había mencionado su mal estado. El enemigo se había puesto en marcha con un asalto feroz en un intento por conquistar la fortaleza de Suruga. Como lo llamaban en los viejos tiempos, una batalla de asedio estaba a punto de comenzar. A cargo de la defensa, el Ifrit Seiryu continuaba lanzando rayos en señal de resistencia, equivalentes a flechas y cañones como fuego antiaéreo. El problema era que, sin paredes, no había castillo. Mientras tanto, las cruzadas continuaron volando con presteza, imperturbable ante los impactos de los rayos desde el cielo. Ellos siguieron adelante sin descanso, incluso cuando sus compañeros fueron golpeados directamente. Avanzando en una línea recta, las legiones británicas comenzaron a utilizar sus fusiles de bayoneta para el fuego de supresión. En lugar de balas, rayos de calor eran disparados desde los barriles. Decenas de flashes volaron por el aire como flechas mágicas, acercándose a los 27 Kamuis de Japón imperial. Activar barreras. Los Kamuis ejecutaron con rapidez la orden del Chevalier Kememoutou. Luces diminutas revolotearon como partículas, suspendidas en el aire alrededor de los 27 Kamuis. Este tipo de luz tenía el efecto de debilitar los disparos del enemigo. Como resultado, a pesar de recibir cierto daño, los Kamuis de Kememoutou fueron capaces de acercarse a las 34 cruzadas sin pérdida de números. Una batalla cuerpo a cuerpo empezó en el aire. Las bayonetas de los rifles usados por ambos lados funcionaban como lanzas, enfrentándose en combate a través de empujes y cortes. Como con los humanos, las cabezas, pechos y abdomen de las legiones eran partes vitales. Legiones heridas en estas áreas perderían la capacidad de volar y caerían. La marea está contra mí. La cruzada era superior a la Kamui tanto en estructura física como en fuerza. La única manera de que los Kamui se opusieran a las cruzadas era haciendo uso de su agilidad en las tácticas de golpe y fuga. Pero una vez que ambas partes se encontraban involucradas en una pelea cuerpo a cuerpo con los soldados mezclados entre sí de forma caótica, el lado con una resistencia superior mantendría la ventaja absoluta. Tan pronto como el viejo Chevalier terminó de hablar, una cruzada apuñaló a un Kamui en la cara con su bayoneta y apretó el gatillo directamente. La bayoneta fusil era un arma que consistía en un fusil militar con una cuchilla montada en el extremo delantero de su cañón. Naturalmente, el rayo disparado desde el cañón causó que la cabeza del Kamui explote. Además,
el haz continuó en una línea recta, perforando un nuevo objetivo. Por desgracia, el Wyvern del Chevalier Kememoudou recibió el disparo. Oh. El tiro impactó en una de las alas del Wyvern. Perdiendo la capacidad de volar, el Wyvern cayó, con su jinete junto a él. La altura de la caída fue de aproximadamente 60 o 70 metros. El Chevalier Kememoudou se estrelló en una colina verde. Afortunadamente, el cuerpo gigante del Wyvern ayudó a amortiguar la caída, por lo que sobrevivió, con solo unas pocas fracturas y contusiones. Sin embargo, un gigante descendió ante el Chevalier Kememoudou. Era una cruzada, con la intención de asesinar al Chevalier Kememoudou. El aterrizaje de la Legión Británica causó que la tierra se agitase y retumbase. De cerca, parecía tan grande como un edificio de 3 o 4 pisos. La bayoneta rifle en la mano del gigante era de aproximadamente 4 metros de largo. Más del doble de la altura del anciano. O bien la bayoneta montada en el arma de fuego o el cañón podrían fácilmente romper al Chevalier Kememoudou en pedazos. En defensa de su orgullo como soldado del ejército imperial, el viejo Kememoudou estimuló su cuerpo lesionado para ponerse de pie lo más rápido posible. Al mismo tiempo, sacó la pistola semiautomática de 9 milímetros de la funda en su cintura. Sin embargo, este tipo de cosas no podía detener una gigantesca legión. Sin necesidad de utilizar su rifle de bayoneta, la cruzada balanceó su pierna izquierda como si patease una piedra. Este pequeño movimiento golpeó al Chevalier Kememoudou duramente, lanzándolo hacia el aire. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, ordenó desesperadamente a los Camuys bajo su mando. Él ordenó a los Camuys defender la fortaleza tutelar hasta el final en su nombre. Este pensamiento se convirtió en la voluntad y testamento final del anciano. Parte 4. 4. Dentro de una sala de la planta baja del edificio encargado de proteger la nación, Masatsugu suspiró. Flotando en el aire, una ventana gigante servía como pantalla, reproduciendo un vídeo determinado. Se estaba mostrando la batalla aérea entre las legiones cercanas a la fortaleza tutelar de Suruga. Un intenso enfrentamiento entre el ejército de Camuys dirigido por el Chevalier Kememoudou contra el ejército británico de Cruzadas. Así que es un enfrentamiento de un solo lado. Gimió Masatsugu. Después de la muerte del Chevalier Kememoudou en batalla, la Camuys se volvieron claramente más lentos. Siempre que las cruzadas se acercaban, los Camuys apuntaban sus fusiles de bayoneta para atacar. Por desgracia, eran demasiado lentos, fallando completamente ya sea en esquivar o parar los ataques enemigos. Al mismo tiempo, los ataques de los Camuys fallaban. De esta manera, era imposible hacer frente al ejército británico con su ventaja en fuerza. Aún así, los 27 Camuys no renunciaron a la lucha. A pesar de que sus ataques solían ser ignorados, persistían en disparar sus armas hacia las cruzadas y apuñalaban con sus bayonetas. Normalmente hablando, cuando un chevalier moría, las legiones bajo su mando desaparecerían. Es la voluntad definitiva del chevalier. Masatsugu susurró a sí mismo. Inexplicablemente, sintió una sensación de certeza. De vez en cuando, las legiones llevarían a cabo el último deseo de su difunto maestro como para mantener su deseo antes de morir. Esto era especialmente cierto para las legiones de Japón, los Kamui, cuya lealtad ante las órdenes era particularmente notable. Tan pronto como descubrió la razón por la que los Kamuis estaban luchando sin descanso, Masatsugu se sintió preocupado. Techibane Masatsugu era un estudiante que no sabía nada de las legiones. No podía entender por qué él sabía tales cosas con tanta seguridad. Mientras tanto, otro elemento desfavorable apareció en el campo de batalla. El dragón desapareció. Masatsugu dudaba de sus ojos. La imagen del dragonoid Seiryu, la deidad guardiana, había desaparecido sin avisar del aire sobre la fortaleza tutelar que había ocupado hasta ahora. Los soldados en la sala de la torre encargada de proteger la nación discutían entre sí, incapaces de ocultar su pérdida de compostura. Un oficial corrió a un rincón de la sala, donde la imagen de Sakuya había estado sentada en la mecedora. ¿Sakuya-sama? ¿Qué te ha pasado, Sakuya-sama? La imagen de la doncella del santuario había desaparecido, la perdieron de vista al mismo momento que Seiryu. En ese momento, empezaron a hablar todos a la vez. Alguien sugirió encontrar un maestro noético mientras que otros querían saber lo que realmente le sucedió al dragón. La condición del Chevalier Kememoudou fue también un punto de discusión. La escena se llenó de gritos y órdenes con ira. La desesperación por salir de la difícil situación había infectado a todos los oficiales y los soldados bajo su mando. Sin embargo, sin el Chevalier fundamental, era una incógnita cuánto podrían lograr con sus esfuerzos. Masatsugu-sama y Hatsun, vengan hacia acá. La princesa de repente llamó a Masatsugu y Hatsun.
Shiori caminó rápidamente afuera de la sala, Hatsun la siguió con decisión. Masatsugu hizo lo mismo. Para ser honesto, este no era el liderazgo que uno esperaría de una princesa protegida. Desde que sonó la alarma, Shiori había emitido varias instrucciones precisas. Su docilidad obediente era meramente una fachada destinada a ocultarse ante el mundo. Tan pronto como salieron de la fortaleza, un pequeño animal apareció en el hombro de Shiori. Era un zorro blanco de aproximadamente el tamaño de un hámster, es decir, una pequeña bestia sirviente. El espíritu llamado Sakuya había utilizado el mismo tipo de animal. Masatsugu dijo, una bestia sirviente. Hoy es mi primera vez viendo uno de verdad. Es algo que le pedí al padre de Hatsun para mí. Mantener uno alrededor es extremadamente útil. El pequeño animal blanco sobre el hombro de Shiori exhaló a través de sus fosas nasales. Lord Tenryu había concedido varias bestias sirvientes a Japón imperial. Mediante el uso de poderes noéticos innatos, eran capaces de servir a la humanidad mediante la promulgación de pequeños milagros. Al igual que las armas de fuego, las bestias sirvientes solo se les permitía ser utilizadas por organismos militares y de policía en un principio. Había rumores de bestias sirvientes ilegales en la sociedad civil. Shiori le dijo al misterioso animal pequeño, el genio tutelar de esta fortaleza. Se llama Sakuya, ¿verdad? Tengo que hablar con ella, así que por favor localízala. Debes ser capaz de encontrarla en el santuario de agua. El Pipe Fox gritó y desapareció sin más. Rápidamente obedeció las órdenes, dejando el lugar tan repentinamente como había llegado. Princesa, no podría haberlo convocado desde donde estábamos hace un momento. No delante de los demás. Tengo que hablar con ella de forma confidencial, respondió al instante Shiori a la pregunta de Hatsun. Esa genio parecía un poco extraña. Había una sensación de certeza en el tono de voz de la princesa. Un llamado genio es la voluntad de un Ifrit, algo parecido a un avatar. Creo que ella y Seryu eran incapaces de sostener sus manifestaciones debido a su inestabilidad espiritual. ¿Cómo está tan segura? Masatsugu no pudo evitar preguntar. Estaba intrigado sobre el tono de certeza de Shiori. En nombre de su amo, Hatsun la dama de honor hinchó el pecho con orgullo y dijo, recuerda esto, Oni-sama, nuestra princesa no solo es inteligente, sino también está bendecida con aptitud noética. Ella es, literalmente, la epítome de la inteligencia y la belleza, un modelo ideal de Yameto Unadis chico. Con aptitud noética se refiere a la capacidad de detectar y transmitir las ondas noéticas. El título de maestro noético se otorgaba a aquellos que habían trabajado duro para obtener la certificación por parte del Estado. En comparación con los humanos normales, estas personas eran más capaces de comunicarse con los espíritus y las bestias sirvientes, igualmente especializados en el control noético. Hatsun parecía muy presumida, pero Shiori dijo con indiferencia, al igual que mi pelo, este tipo de capacidad, simplemente viene del linaje de mi abuelo. Muchas princesas que heredan la sangre de un animal sagrado tienen aptitud para la mística, solo que mi carácter es más fuerte. Asombroso. La alabanza ordinaria de Masatsugu llevó a Shiori a encogerse de hombros y decir, es así. La actual emperatriz tiene más una delgada línea de sangre de dragón. Esa es la razón por la que sus seguidores más cercanos siempre me han mirado con hostilidad. Estas personas creen que es una gran afrenta de mi parte el ser tan parecida a mi abuelo a pesar de pertenecer a una rama menor. En ese sentido, las desventajas son más numerosas. El brillante cabello rubio platino de la princesa se originó a partir de la línea de sangre de Lord Tenryu. Sin embargo, la actual emperatriz, Su Majestad Teruime, tenía el cabello negro, al igual que un típico japonés. Masatsugu ahora entendía la razón. Shiori continuó, por favor, mantengan esto en secreto pues solo lo he dicho a las personas más cercanas. Como usted ordene. Aparte de los asuntos noéticos, también he mantenido muchos otros secretos. Esto incluye mi personalidad actual, así como el hecho de que soy más astuta de lo que la mayoría de la gente se imagina. Astuta, ¿verdad? En efecto. En el ámbito de la mente, rara vez pierdo contra alguien. La expresión de la princesa como si fuese un hecho hacía sonar como si ser astuta fuese una virtud. La palabra arpía vino a la mente de Masatsugu. En ese momento, se escuchó el sonido de una campana. El Pipe Fox que había estado en el hombro de Shiori anteriormente apareció de la nada. La pequeña bestia sirviente había regresado. ¿Cómo te fue? El Pipe Fox sacudió su pequeña cabeza. Su maestra suspiró y dijo con disgusto, el espíritu llamado Sakuya. No puedo creer que haya cerrado su corazón y se niegue a escuchar. En términos humanos. Parece ser una niña muy tímida. Si ella prometiese guardar el secreto, yo estaría dispuesto a ayudarla. A la mitad de la frase, la princesa ya no podía ser oída. Un choque repentino abrumó su voz. Algo duro y pesado colapsó, acompañado de una explosión. Eso era lo que habían oído.
Las paredes de fortificación en forma de estrella de la fortaleza tutelar Suruga había sido violadas en un punto. No hacía falta decir que las cruzadas enemigas eran las responsables. 2 cruzadas seguían disparando sus fusiles desde el aire. Rompiendo a través de los camuis encargados de la última voluntad del viejo Kememoto, cargaron contra el área más cercana de la fortaleza. Después de eso, las 2 cruzadas aterrizaron en el interior de la fortaleza. El fuerte impacto hizo temblar el suelo. Una de las cruzadas aterrizó en el techo de un edificio de acero de una sola planta. La Legión Británica tenía más de 8 metros de altura. Su peso estimado de varios cientos de toneladas aplastó fácilmente la estructura de acero y hormigón armado. Cualquier persona en el interior habría muerto sin duda alguna. A continuación, las 2 cruzadas comenzaron a esparcir disparos. Los tiros de los cañones volaban al interior de la fortaleza tutelar. Las cruzadas no disparaban a un lugar en particular. Disparando a una velocidad de 10 disparos por segundo, no había necesidad de apuntar. Las diversas estructuras internas de la fortaleza, edificios, hangares, cuarteles, etc. Todas fueron construidas con hormigón reforzado con acero, pero todos fueron atravesados por los disparos como si fuesen hechos de espuma de polietileno. Desbordados. Aplastados. Quemados. Derretidos. Explosiones. Estallaron. Las ondas destructivas de calor fundían y se deslizaban a través del acero con hormigón. Ese era el poder del fusil de bayoneta. Hatsune gritó en pánico: «Princesa, hay que darse prisa y encontrar refugio. No, sería más seguro quedarnos quietos». Shiori veía un determinado edificio. Era el encargado de proteger la nación del cual acababa de salir. Esta torre es el núcleo de la fortaleza tutelar. Suponiendo que se ha ocultado información privilegiada y subterránea, la imagen principal del Ifrit o un santuario de agua deben estar presentes. El lado enemigo tiene que hacerse cargo de estas instalaciones para su propio uso. Debido a eso, las cruzadas definitivamente no van a atacar nuestra posición. Shiori estaba en lo cierto. Las 2 cruzadas no dejaban de disparar sus armas, pero nunca fueron dirigidas en la dirección del trío. Hatsune sonrió y Shiori exhaló aliviada. A pesar de haber hablado con todos para mantener su seguridad, no podía evitar sentirse nerviosa por dentro. A continuación, la princesa alzó con severidad: «Tomemos esta oportunidad para pedir refuerzos». El cuerpo entero de Shiori brillaba de blanco. Era la luz del poder noético. La gente común era esencialmente incapaz de sentir las ondas noéticas, pero las poderosas ondas noéticas liberaban la luz, produciendo un resplandor que cualquiera podía ver. Al ser testigo de este rumoreado fenómeno, Masatsugu estaba profundamente impresionado. «Oh valientes que han agotado su fuerza, puede ser su valor coronado por la gloria. Alabado sea su valor». La princesa imperial habló solemnemente en medio de la luz blanca de Noesis. Curiosa por lo que sucedía, Hatsune le preguntó a Shiori: «Princesa, ¿qué hace?». «Estos Kamui siguen luchando sin descanso en honor del último deseo de Kamamoto-sama. Estoy llamándolos para defender la fortaleza tutelar que está a punto de caer ante el enemigo. Sin embargo, no tengo ni idea de cuántos Kamuis aparecerán por aquí», murmuró Shiori por la preocupación. De hecho, los Kamuis estaban actualmente luchando valientemente contra las cruzadas fuera de la fortaleza tutelar. Era una incógnita cuántos Kamuis todavía estaban intactos y si se darían el lujo de desviar algunos de sus números hacia la fortaleza tutelar. Sorprendentemente, los refuerzos llegaron inmediatamente. Disparando sus fusiles de bayoneta, 2 Kamuis penetraron en las instalaciones de la puerta lateral de la fortaleza tutelar. Los que protegían la puerta. Masatsugu se dio cuenta de que eran los 2 Kamuis que habían sido estacionados en la puerta lateral con el propósito de dar prestigio. Sin embargo, obedeciendo el último deseo de su difunto comandante, ellos tampoco habían desaparecido del campo de batalla. Parte 5. El santuario de agua se encontraba entre 100 y 200 metros por debajo del edificio de protección de la nación. En comparación con la sala de la planta baja de la torre que estaba sobre la superficie, el santuario del agua era 10 veces más amplio. Se podría decir que era un espacio vasto. En pocas palabras, se trataba de un espacio abierto rodeado de piedra, construido enteramente de mármol blanco. El techo era muy alto, por lo menos 20 metros de altura. Decenas de pilares redondos se distribuyeron de manera uniforme dentro de cada pilar idéntico en tamaño con un diámetro de 6 o 7 metros. El estilo era un remanente de los antiguos templos griegos. No había señales de seres humanos en este ambiente calmado. Por el contrario, había una gran cantidad de agua azul en el suelo. Por lo que los ojos podían ver, era una superficie marina de color azul, de color similar a los hermosos mares del sur. El agua estaba atravesada por estrechas piezas de piedra, presumiblemente para utilizarlas como caminos. No eran numerosas, pero la gente podía caminar sobre ellas. Este lugar, lleno de agua bendita azul, era un templo sagrado de agua.
En una esquina conectada a esta red de caminos sobre la superficie del agua azul, una cierta muchacha vestida como doncella del santuario estaba allí de pie, sin moverse. Era la imagen del genio Sakuya. Sin embargo, su silueta estaba aún más borrosa que antes. Su estado actual era muy débil, ni siquiera era capaz de sostener una proyección. Invasor, legión. Seiryu, sostener, fracaso. Sakuya meditaba. A pesar de su apariencia joven, Sakuya era en realidad un genio que había vivido durante casi un siglo. Su alma había acumulado mucha fatiga. Su personalidad era tímida y frágil. Para una delicada chica como ella, la invasión de las cruzadas había sido una prueba dolorosa. El ponerse en contacto con olas noéticas de los espíritus de lucha, la sed de sangre y la intención ofensiva que exudaban los dos Chevaliers y muchas legiones, habían sometido el alma de Sakuya a un grave daño, como si hubiera sido atacada físicamente. El contacto con el mundo exterior era actualmente una pesada carga para ella. Justo ahora, había alejado a un Pipe Fox. Dicho esto, ella todavía quería cumplir con sus deberes. Intento de volver a convocar Seiryu. Error. Llamando refuerzos. Intentando comunicación, no ética. Sakuya diligentemente se ocupó de varias tareas lentamente. El progreso era tan lento como una tortuga. Ella esperó pacientemente que las tareas se completasen. Se dio cuenta que una determinada tarea había terminado, el estado de las fuerzas amigas había sido verificado. Chevalier Kememouto, muerto en acción. Sin embargo, la batalla continúa. Normalmente hablando, cuando el Chevalier al mando moría en la batalla, sus legiones también desaparecerían por completo. Sin embargo, los Kamuis estaban obedeciendo la última voluntad del anciano en esta ocasión y se negaron a renunciar a la lucha. La Legión de Japón Imperial, el Kamui, se caracterizaba por su extrema lealtad a sus señores. El secreto de la historia inspiradora actual probablemente se deriva de décadas de servicio de estos Kamuis con el caballero de edad avanzada, además de sus disposiciones leales. Sin embargo, la realidad era dura, después de todo. Un ejército que había perdido a su comandante no podía estar en una posición ventajosa. Los Kamuis resistieron valientemente las 30 y tantas cruzadas del enemigo, pero ese era el límite. Lo más probable, era que en unos minutos más, el ejército de Kamuis fuese eliminado. O tal vez los efectos del último deseo se debilitarían y desaparecerían por sí solos. Fue durante estos pocos minutos. La situación cambió. Dos cruzadas rompieron por la línea defensiva, se liberaron de la obstrucción de los Kamuis, y con éxito invadieron la fortaleza tutelar. Junto con la princesa Shiori y su prima lejana Hatsun, Masatsugu estaba dentro de las premisas de la fortaleza tutelar. Dos legiones británicas, cruzadas, finalmente habían descendido del cielo. Los Kamuis que custodiaban la puerta lateral se habían precipitado a interceptar al enemigo. Los dos samuráis azules de Japón Imperial dispararon de manera consecutiva mientras se aproximaban a las cruzadas. Naturalmente, las fuerzas británicas dispararon. Ambas partes desplegaron barreras de protección, mientras que se daba el intercambio de fuego. En términos de números, estaban igualados 2 contra 2. Sin embargo, después de haber perdido a su comandante, los Kamui se movían lentamente y fueron fácilmente asesinados a tiros por las cruzadas. Atravesados por rayos en el abdomen, se desvanecieron como la niebla de la mañana. ¿Princesa? Esos dos guardianes de la puerta fueron fácilmente eliminados por el enemigo. Hatsun dejó salir un grito de alarma, pero había otros que luchaban contra las legiones británicas. Ni Chevaliers ni legiones, eran soldados de la fortaleza de Suruga. Conduciendo un número de vehículos blindados ligeros, se acercaron a las dos cruzadas. Un soldado abrió la escotilla superior y expuso su torso superior. Llevaba un lanzador de cohetes antitanque en el hombro. Esta arma disparaba granadas de 110 milímetros propulsadas por cohetes, especializadas para la lucha contra el blindaje de los tanques pesados. Por otra parte, había un pequeño camión militar que llevaba una pequeña plataforma de lanzamiento de misiles tierra-aire. Haciendo uso de armas convencionales, intentaron oponerse a las legiones. Más de 10 granadas y misiles fueron disparados de forma seguida a las cruzadas invasoras. Cada proyectil alcanzó su objetivo. Explosiones y ondas de choque produjeron una fuerte tormenta asolando las dos legiones británicas. Por desgracia, su armadura blanca no sufrió ningún daño en absoluto. Siendo testigo de esta escena, Shiori suspiró: ataques sin poderes místicos tienen una probabilidad del 90% de no tener efecto. Esta es una propiedad compartida por todas las legiones. Sin una enorme buena fortuna, es imposible derrotarlos usando armas convencionales. Después de eso, un sonido de hélices llegó a la escena. Dos helicópteros de combate volaban hacia las cruzadas en un ataque de pinzas. Lanzadores de misiles antitanque estaban colgando por debajo de los helicópteros, y por supuesto, los pilotos los pusieron en marcha, pero fue inútil. Los dos cruzadas dispararon indiscriminadamente sin piedad.
Vehículos blindados, camiones y helicópteros recibieron los disparos y explotaron. Esto no se podía evitar. Incluso una división de tanques con armadura pesada y potencia de fuego superior no sería capaz de manejar una sola legión. ¡Cielos! Hudson se quedó sin aliento. Afortunadamente, estos valientes soldados no se sacrificaron en vano. Mientras llamaban la atención de las cruzadas, otros 4 Camuys llegaron desde el cielo. Al sentir las ondas noéticas de Shiori, los Kamui se había precipitado para ayudar en la defensa de la fortaleza tutelar. Los samuráis azules y las 2 cruzadas no se encontraban a más de 10 metros de distancia. Esta era una distancia en la que las bayonetas de sus armas jugarían su papel. Entraron en un combate a corta distancia con un choque de hojas. Sin embargo, las 2 cruzadas eran más ágiles que los 4 Camuys. Siempre que las cruzadas tuvieran sus rifles, las cuchillas instaladas en la punta pasarían a través de la armadura y el uniforme azul de los Camuys, salpicando sangre azul. De hecho, la sangre que corría por las venas de las legiones era azul. Más precisamente, se debería llamar fluido ectoplásmico. Este líquido azul era la fuente de todo tipo de poderes místicos, desde cosas tan pequeñas como autómatas que poseen los espíritus o entidades tan grandes como legiones o santuarios de agua. Tal era el propósito del líquido ectoplásmico. Princesa, Oni-sama. Miren. Hudson señaló una de las cruzadas y gritó. El soldado gigante alado de blanco sostenía un Kamui por el cuello con su mano derecha. El Kamui fue levantado y arrojado lejos. El cuerpo agotado y gigante del Kamui voló por el aire bajo los rayos del sol poniente. Después de una trayectoria parabólica, el cuerpo de 8 metros estaba a punto de caer sobre el grupo de Masatsugu. Dens prisa y corran. Inmediatamente. Shiori emitió órdenes con rapidez. Hudson y Masatsugu reaccionaron con la misma rapidez. Hudson corrió tan rápido como una gacela y fue la primera en escapar del lugar del probable accidente de la legión. Por supuesto, Masatsugu no se quedó atrás por mucho. Como un miembro joven del clan Techibane, Masatsugu estaba a punto de demostrar su aceleración explosiva cuando... ¡Kia! Inesperadamente, la chica a su lado cayó. El suelo estaba claramente plano sin obstáculos cerca, sin embargo, la chica tropezó mientras corría, cayendo sobre el césped. Masatsugu se detuvo justo cuando estaba a punto de correr. Interrumpió su huida forzosamente. El gigantesco Kamui estaba a punto de chocar con el suelo en menos de 5 segundos. Él no tenía suficiente tiempo para recoger a la chica caída y huir a toda velocidad. Habiendo sido designado como el guardaespaldas de esta chica, Masatsugu se sentía obligado a rescatarla. Incluso si él no era un guardaespaldas, no había manera de que pudiera dejar a una chica a su suerte ante la muerte inminente. Sobre la base de estos pensamientos, su cuerpo ejecutó una determinada acción, pero definitivamente no por imprudencia pura. Creyó con certeza que podía salvar a la chica de esta manera y sobrevivir. Masatsugu-sama. Masatsugu se arrojó sobre la aturdida Shiori. Él apoyó sus brazos y piernas, como si realizara flexiones de brazos para evitar descansar su peso sobre la princesa. Por lo tanto, Shiori se posicionó en el pequeño espacio entre Masatsugu y el suelo. Inmediatamente, un fuerte impacto golpeó la espalda de Masatsugu. ¡Bu! El Kamui pesaba varios cientos de toneladas. Masatsugu apretó los dientes, soportando el impacto y el peso de la legión caída. Se agarró, dolorosamente, terriblemente. 1 minuto o 2 habían pasado. Su postura no se derrumbó. Sobre la espalda de Masatsugu se encontraba el pecho del gigante. El Kamui caído yacía boca abajo. Masatsugu-sama, Masatsugu-sama. Al oír a la princesa gritando ansiosamente debajo de él, Masatsugu dio un suspiro de alivio. El hecho de que Shiori todavía podía hablar significaba que ella estaba ilesa. Se dio cuenta de que la cara de sorpresa, pero hermosa, de Fujinomiya Shiori estaba justo delante de sus ojos, muy cerca de él. Ahora que lo pensaba, esta postura era como si estuviera forzando a la princesa a estar en esa posición. Naturalmente, ellos no se estaban abrazando el uno al otro. Tampoco estaba experimentando la preciosa suavidad de una mujer. Sin embargo, debido a que se encontraban bastante cerca, Masatsugu notó algo. A pesar de la figura delgada de la princesa, era bastante madura y sexy como una mujer. Las curvas de su busto y caderas eran bastante voluptuosas. Si ella y Hudson estaban de pie al lado de la otra en sus trajes de baño, sin duda sería una competencia estrecha. Masatsugu-sama. Masatsugu-sama. ¿Estás ileso? Estoy bien. Por cierto, Su Alteza, ¿puedo hacerle una pregunta? Por favor proceda. Usted tropezó en el momento en que empezamos a correr. Por casualidad es mala en los deportes. Ese es uno de mis secretos y uno especialmente importante. No puedo decírtelo fácilmente. Ya que afecta a mi trabajo como guardaespaldas, tengo que estar seguro. Sin embargo, atrapado debajo del cuerpo enorme de una legión,
Masatsugu estaba acostado en la parte superior de la princesa imperial. Hace una hora, nunca en sus sueños más salvajes habría pensado que esto fuera a suceder. Sin embargo, Masatsugu estaba calmado en un grado increíble. De hecho, esta situación trivial no era problema. No hay necesidad de responder a la pregunta. Ya entiendo por su respuesta en este momento. ¿Qué? Ah, por cierto, Masatsugu-sama, esta fuerza suya. Masatsugu no esperó a que la princesa termine de hablar. Acumulando todas sus fuerzas, poco a poco se incorporó. Heu. Haciendo uso de su espalda, Masatsugu levantó lentamente los varios cientos de toneladas del camu y trató de levantarse del suelo. Finalmente, logró una postura media en cuclillas. Actualmente, Masatsugu estaba actuando como una grúa industrial humana, levantando el peso de varios cientos de toneladas del pecho de un camu y por una altura de 80 o 90 centímetros. A continuación, terminó su acción de una sola vez. Oh. Acompañado por un grito violento, Masatsugu enderezó su postura, de pie con una forma imponente. Por último, empujó al Kamui sobre su cabeza como si voltease un panqueque en una plancha. Esta fuerza monstruosa era realmente ridícula. Girando la mitad de un círculo, el gigante azul cayó en el suelo de nuevo. Anteriormente, el Kamui estaba tumbado boca abajo, pero esta vez, su espalda golpeó el suelo, produciendo un fuerte sonido por el impacto. De pie junto al Kamui, Masatsugu relajó sus hombros casualmente. Estaba sangrando en algún lugar de la parte superior de la cabeza y la sangre se deslizó por su frente. Masatsugu se sintió profundamente impresionado. Y pensar que solo sufrió esta pequeña lesión. Un ser humano ordinario no podía ser tan fuerte y resistente. Gracias a este poder, había protegido a la princesa. Tendida en el suelo, la princesa lo miró sin comprender. A un lado, Hatsun se congeló en el acto. Ella preguntó a Masatsugu con asombro, Oni-sama. Gracias a Dios que estás bien. No, espera, ¿qué diablos acabas de hacer? Dando la espalda a las dos chicas, Masatsugu se movió hacia adelante. Una discusión detallada tendría que esperar hasta que las cosas se resuelvan. Se acercó lentamente a las dos cruzadas. De los Kamui que habían estado luchando, solo uno permaneció mientras que el resto estaba todos en el suelo como cadáveres. Las cruzadas blancas de Gran Bretaña ya no tenían oponentes para luchar ya. Sin embargo, se detuvieron simultáneamente. Mirando al pequeño mortal, actuaron como si hubieran visto a un enemigo terrible. Las cruzadas levantaron sus fusiles y los dirigieron a Masatsugu en el suelo. Masatsugu, mientras caminaba tranquilamente hacia las cruzadas, se limitó a emitir una simple orden. Ante rivales de poca monta, no había necesidad de ensuciarse las manos. Acaba con ellos. El Kamui tendido en el suelo detrás de Masatsugu reaccionó después de casi aplastar a la princesa y Masatsugu hasta la muerte antes. Con los ojos iluminados, el samurái se puso de pie con movimientos fluidos. El método de levantarse del Kamui era una reminiscencia de la velocidad y agilidad de una bestia. El Kamui voló sobre la cabeza de Masatsugu, cargando contra las dos cruzadas como un leopardo. Empujando su fusil de bayoneta con la velocidad del rayo, el Kamui atravesó una legión británica en el pecho con la cuchilla. Sin embargo, el asalto estaba lejos de terminar. Sacando el fusil de bayoneta, el Kamui recortó hacia arriba en una superficie inclinada. Este ataque cortó la arteria carótida de la otra cruzada. La batalla había terminado. La ofensiva rápida del Kamui golpeó los puntos vitales con precisión, matando con facilidad a las dos cruzadas. Rojo púrpura, murmuró Masatsugu a sí mismo. El Kamui, siguiendo sus órdenes, cambió de color. Originalmente azul, su armadura y uniformes militares se habían vuelto de un tono morado mezclado con el color de la sangre. Ni llano ni glamoroso, era de un tono bastante sorprendente rojo púrpura, sin embargo. En ese momento, el fuerte ruido de hélices resonó en el aire sobre la fortaleza tutelar. Un helicóptero militar había volado desde el oeste, flanqueado por más de 10 Kamuis. Finalmente habían llegado refuerzos. Debe ser Rika-sama de la casa Akigase. Déjele el resto a ella. En ese momento Masatsugu se dio cuenta que Shiori había llegado a su lado. Masatsugu-sama. ¿Usted ha despertado por fin? Un legionario legatus al fin, un verdadero chevalier. La princesa había pronunciado palabras desconocidas. La princesa del Japón imperial estaba mirando la cara de Masatsugu.